Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Qué bueno. Buenos días, hermanos de Villahermosa. Espero que todos se encuentren muy bien en nombre del Señor. Hoy, domingo, vamos a aprender juntos de la palabra de Dios, pero para esto vamos a orar juntos a nuestro amado Señor, para que sea Él quien nos dé a nosotros toda la sabiduría. Oramos juntos. Amado Dios nuestro, te damos muchísimas gracias porque tú nos has salvado del eterno juicio del infierno. A pesar de que éramos los gusanos pecadores, nos has demostrado tu grande amor y misericordia. Enviaste a nuestro amado Señor Jesucristo a este mundo para cargar todos nuestros pecados y pagarlos con su sangre preciosa. Nos has permitido la fe verdadera para poder creer este grande evangelio y nos has hecho recibir la salvación. Ahora, nosotros estamos seguros de que nuestros pecados ya han sido perdonados por completo y de que sin duda iremos a tu reino el día que tengamos que partir de este mundo. Pero teniendo esa fe, también queremos predicar tu palabra con toda la fuerza. Entre nosotros, nuestros seres amados, familiares, algunos todavía no te conocen. Por favor, abre nuestros labios y llénalos de poder y sabiduría para poderles invitar bien a tu palabra. Que también, por favor, tú estés trabajando con cada uno de los amados hermanos de Carmen y de Villahermosa. Por favor, en esta mañana te pedimos que el Espíritu Santo guíe los labios del predicador para que solamente diga tu mensaje. Y a todos los oyentes, siempre danos el buen entendimiento. Si entre nosotros están los hermanos que están padeciendo las dificultades y aflicciones, que por favor tú estés con cada uno de ellos, animándoles por medio de tu palabra. Todo eso lo pedimos en el nombre de nuestro amado Señor Jesús, que nos dio la vida eterna. Amén. Vamos a buscar, hermanos, en nuestra Biblia, en el Antiguo Testamento, el libro de Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 3. Segunda de Crónicas en el Antiguo Testamento, capítulo 3, versículo 15 al 17. Capítulo 3, el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 3, versículos 15 al 17. Yo voy a leer el versículo 15 y el versículo 16 y por favor, todos juntos, hermanos, leemos el versículo 17. Entonces yo leo del 15 al 16 y juntos leemos el versículo 17. Delante de la casa hizo dos columnas de 35 codos de altura cada una, con sus capiteles encima, de 5 codos. Hizo asimismo cadenas en el santuario y las puso sobre los capiteles de las columnas, e hizo 100 granadas, las cuales puso en las cadenas, y colocó las columnas delante del templo, una a la mano derecha y otra a la izquierda, y a la de la mano derecha llamó Jaquín, y a la de la izquierda. Hoy aprendemos con el título Las dos columnas del templo, Jaquín y Boaz. Entonces, como vemos bien, en la construcción del templo, Dios ha marcado mucho. Está diciendo en el versículo 15, delante de la casa. ¿Cuál casa? El templo de Dios. Hay dos columnas en la entrada. Una a la derecha, la cual se llamó Jaquín. Otra a la izquierda, la cual se llamó Boaz. Pero estas en los capiteles tenían la cadena que estaba llena de 100 granadas. Entonces, hermanos, esto es un mensaje muy importante también para los cristianos salvos. Jaquín, la columna que estaba a la derecha, significa Dios establece o Dios edifica. Boaz, la columna que estaba a la izquierda, significa el poder está en él. ¿Sí? Entonces, Jaquín, Dios establece o Dios edifica. Boaz, el poder está
en Él. O sea, el poder está en Dios. Entonces, Dios ha permitido que estas dos columnas fueran puestas delante del templo de Dios porque estaba diciendo que esta nación de Israel se iba a levantar porque Dios la iba a edificar, la columna de Jaquín, porque Dios la iba a establecer, la misma columna Jaquín, y porque todo el poder de Dios iba a estar en esa nación. Esa es la columna de Boaz. Entonces, por medio de esas dos columnas era el testimonio de que Dios era el que estaba estableciendo y edificando, y también era el poder de Dios por el cual se estaba logrando todas las victorias de Israel. Por eso en el templo de la casa del Señor, ahí estaban estas dos columnas. Hermanos, nosotros, por favor, vamos a marcar aquí, porque vamos a estar regresando a Segunda de Crónicas capítulo 3, y vamos a buscar el libro de los Salmos. Salmos capítulo 48. Salmos capítulo 48, versículos 12 al 3. Salmos 48, versículos 12 al 3. Vamos a leerlo juntos, por favor, hermanos. Andad alrededor de Sion y rodeadla, contad sus torres, considerad atentamente su mantenido, mirad sus palacios, para que lo contéis a la generación venidera. Entonces, hermanos, si nosotros vemos la historia de Israel, ¿cómo podemos dar una conclusión sobre la historia de Israel? Como estas dos columnas. Dios la estableció y la edificó, y el poder de Dios está en él. Por eso este salmo está diciendo: anda alrededor de Sion, rodéala, considera atentamente su ante el muro y mira su palacio. ¿Qué significa? Considere con detenimiento y meditando toda la historia de Israel. Desde que Dios eligió a Abraham hasta la actualidad, el salmista está diciendo: vea bien con detenimiento a toda la historia de Israel y se va a dar cuenta de algo, que efectivamente Dios estableció y edificó a este país, y todo el poder de Dios ha estado en medio de ellos. Hermanos, si nosotros vemos la historia de Israel, de verdad podemos considerar que ellos son los testigos del Señor. Ellos de verdad han testificado que Dios está vivo y que su palabra al 100% se cumple. Tanto cuando Israel recibió toda la maldición, incluso actualmente que Dios le está dando toda la bendición carnal, sí podemos considerar estas cosas. Como dice aquí, si vemos con detenimiento a ese país, sin duda, Dios lo estableció, lo edificó, y también el poder de Dios está en ellos. Por eso, hermanos, cuando Israel estaba cometiendo la desobediencia, ellos debían considerar una palabra que aparecía en Deuteronomio capítulo 28. Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. ¿Qué significa? Dios mismo lo iba a destruir, Dios mismo lo iba a tumbar. Pero en el caso de la bendición, ¿qué le dijo el Señor? Jehová derrotará a sus enemigos que se levanten contra ti. Entonces el mismo Señor iba a pelear por ellos. También en el libro de Ezequiel, especialmente capítulo 36 y capítulo 37, que habla de la restauración del pueblo y de la ciudadanía de Israel, el Señor está diciendo algo. Y sabrán que yo reedifiqué lo que estaba destruido. El Señor siempre está marcando esto con Israel. Sabrán que yo lo hice. Sabrán que fui yo. Incluso también el Señor dijo: cuando esta nación sea levantada, las naciones vecinas sabrán que yo, Jehová, he hablado y lo hice. Entonces el Señor siempre se atribuyó a que el levantamiento de Israel era por gracia y poder de Dios.
Entonces, hermanos, vamos a regresar por favor a nuestro texto principal. Segunda de Crónicas, capítulo 3. Segunda de Crónicas, capítulo 3, versículo 15. Yo lo leo. Solo un fragmento voy a leer, hermanos. Segunda de Crónicas 3:15. Solo un fragmento. Delante de la casa. Nada más hasta acá. Delante de la casa. Hermanos, sí podemos recordar la palabra casa, ¿verdad? De memoria. Entonces, no olvide esta palabra casa y vamos a buscar rápido Primera de Timoteo, capítulo 3. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. ¿Cuál es la palabra que memorizamos, hermanos? Carta. Vamos a leer juntos Primera de Timoteo 3:15 para que citando sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Por qué el poder de Dios estaba en la nación de Israel? ¿Por qué estas dos columnas estaban en el templo? ¿Cuál era la función del templo, hermanos? Pensémoslo bien. De la nación de Israel, en el centro estaba la ciudad de Jerusalén. Y en el centro de la nación de Jerusalén, allí se estableció el templo de Dios. Entonces, justo en el centro donde estaba el templo de Dios, donde estaban estas dos columnas, ¿por qué el Señor había establecido eso y por qué le estaba dando su poder? ¿Para qué cosas servía el templo? Hermanos, ese poder de Dios estaba en ese templo. ¿Cuál era ese poder de Dios en medio de ese templo? La reconciliación entre Dios y la nación de Israel. Ese era el propósito del templo. Por eso, cada año ellos debían celebrar la ley de la expiación con el sacrificio de los animales del cordero, porque ese era el grande poder de Dios. Reconciliar a Israel que ha cometido pecado, reconciliarlo con Dios, ¿por medio de qué? Del sacrificio del cordero. Entonces, por eso, la importancia del templo del Señor, porque era el único medio de reconciliación y en medio de ese templo estaba el poder del Espíritu de Dios, el cual operaba ahí adentro del templo. Pero hermanos, Israel, lamentablemente, por su pecado y todo eso, ya el poder de Dios no estaba en medio de ese templo. Específicamente en el libro de San Juan está explicando la fiesta de los judíos, el templo de ellos, ya no se le hace atribución a que era de Dios, porque cuando Jesucristo vino a este mundo, ahora Él era el verdadero templo de Dios, por una razón. El Espíritu Santo obraba en medio de él. Y también él iba a hacer la reconciliación entre todas las personas del mundo con Dios. Pero hermanos, aquí también está diciendo, primera de Timoteo 3:15, la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Hermanos, ahora, el templo del Antiguo Testamento era como una sombra exactamente de Cristo y también de lo que iba a venir a ser la casa actual de Dios, o sea, la iglesia del Dios viviente. Quiere decir que delante de la iglesia están estas dos columnas, aquí igual, porque Dios ha sido quien estableció la iglesia. Hermanos, ¿cómo Dios ha establecido la iglesia? Vamos a buscarlo en el libro de Primera de Corintios, capítulo 3.
Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 11. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 11. Vamos a leerlo juntos. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Dios estableció la iglesia con Jesucristo. Hermanos, también el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 6, está llamando la piedra angular. Los edificadores la desecharon, esta piedra, pero Dios la hizo como la base de toda la iglesia. Entonces, ¿cómo Dios edificó la iglesia? Por medio de Cristo, por medio de su sangre. Por eso, el libro de Hechos, capítulo 20, 28, ¿no? Está diciendo la iglesia la cual fue ganada por su propia sangre. Entonces, hermanos, la iglesia lo que vale es la sangre de Cristo, como Dios la edificó por medio de la sangre de Cristo. Y Dios puso a Cristo como cabeza de la iglesia. Entonces, hermanos, ahora esta iglesia que ha iniciado con la venida del Espíritu Santo a este mundo, porque el Señor vino, cargó nuestros pecados, derramó su sangre, murió, resucitó y ascendió, ha ganado a la iglesia con su propia sangre. Y formalmente la época de la iglesia comenzó en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió a este mundo y sigue hasta la actualidad. Pensémoslo bien, hermanos. Salomón tardó aproximadamente 7 años en construir el templo. ¿Y este templo era importante o no? Totalmente. Y tardó 7 años poniéndole estas dos columnas. Pero estas columnas, ¿en dónde estaban? Delante de la casa. Quiere decir, delante va lo que Dios edifica y delante va el poder de Dios. Por eso, estas tenían que ir hasta adelante. 7 años tardó Salomón aproximadamente en construir el primer templo. Pero la iglesia, ¿cuánto se ha tardado el Señor en estarla construyendo y edificado? Casi 2000 años. Casi 2000 años. La diferencia de tiempo nos hace ver la diferencia de la importancia tan grande. Entonces, hermanos, es lo mismo, como leímos en el Salmo 48, mirad su antemuro, rodear, considerar todo de Israel. El Señor ahora así dice lo mismo de la iglesia. Considere la historia de la iglesia. Vea la historia de la iglesia desde que el Espíritu Santo vino al mundo hasta la actualidad y se encuentra con estas dos columnas. Que de verdad, si esta iglesia todavía sigue, es porque Dios la edificó. Dios la está estableciendo y porque el poder de Dios también está. Y delante de la iglesia, hermanos, está todo el poder de Dios, como Él establece y todo este grande poder que le ha dado a la iglesia. Y hermanos, esto es bien importante. ¿Qué poder Dios le ha dado a la iglesia? Es cierto, el poder del Espíritu Santo. ¿Y cuál es este poder del Espíritu Santo? Vamos a buscar los Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1, versículo 16. Romanos, capítulo 1, versículo 16. Vamos a leerlo juntos, por favor, hermanos. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Solo yo voy a leer el versículo 17, solo yo, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá.
Esto es el poder de Dios. Esto es el poder de Espíritu Santo. El poder de darle la salvación. ¿Qué significa a judíos como a griegos? A todas las personas del mundo. Eso es el grande poder de Dios, que le puede dar la salvación a todas las personas del mundo. ¿Por medio de qué? Por medio de la iglesia que el Señor ha levantado, por medio de la iglesia que el Señor ha establecido, porque esta iglesia que el Señor estableció tiene todo el poder y autoridad de Dios para que se predique este evangelio y las personas puedan tener la fe verdadera. Hermanos, ¿cuál es la causa principal, primordial, por la cual todas las personas están caminando hacia el infierno? ¿La causa principal son sus obras o la causa principal es su fe? ¿Cuál sería? ¿Su obra o su fe? Su fe. Esa es la principal causa por las cuales ellos están yendo al infierno, por el problema de su fe, naufragada, reprobada, sí, de esta manera. Aunque ellos con sus propias obras tratan de agradar a Dios, pero el principal problema es su fe. Entonces, Dios estableció a la iglesia para qué cosa? Tiene el poder de Dios para que esas personas puedan tener la fe verdadera. Entonces, cambiar las obras puede dar algún resultado ante Dios. Un alcohólico deja de tomar. ¿Qué resultado habría eso delante de Dios si su fe es equivocada? Solo una cosa podríamos considerar, ¿no? A lo mejor por esto podría sufrir menos en el infierno, a lo mejor, pero es lo único. Alguien con la fe equivocada se esfuerza mucho para cambiar sus obras. Delante de Dios, ¿esto de qué le puede servir? Está llenando de más inmundicia el trapo de su corazón. También, hermanos, el que alguien con la fe equivocada experimente un milagro, ¿esto de qué puede servir? Una persona con la fe equivocada tiene la enfermedad y se sana. ¿Esto de qué le puede servir? ¿Se aferrará a la fe verdadera o se aferrará más a su fe falsa? Se aferrará más a su fe falsa. Le abrazará más. Entonces, hermanos, por eso, si en diferentes religiones, como oran mucho y eso se le concede, ¿buscará verdaderamente a Dios o se aferrará más a su religión? Entonces, ¿quién le concedió ese milagro? Es lo que uno siempre debe estar considerando. Hermanos, el milagro tampoco puede cambiar el corazón de una persona. Algún tipo de don de lengua, eso no puede cambiar el corazón de una persona. Cristo alimentó a 5,000 varones con sus familias, pero el libro de Hebreos está diciendo, aunque ellos como fueron iluminados y fueron como dados de comer de ese pan celestial, ¿de qué sirvió si al final muchos de ellos no recibieron la salvación? Eso no puede cambiar nada. Pero si la persona recibe la fe verdadera, ahí es todo lo contrario. Ahí sí cambia todo delante de la vista de Dios. Ahí sí el Señor puede decirle lo mismo que a Abraham, ¿no? Creyó a Dios y le fue contado por justicia. Significa, cree lo que Cristo hizo en la cruz. Por eso Dios le considera que no ha cometido ni un solo pecado. Es lo mismo. Entonces, el problema de este mundo no son sus obras, es su fe. Ese es su grande problema, su fe reprobada y todo eso. Que aunque cree en Dios, adora a Dios, alaba a Dios, pero tiene la fe reprobada todavía, eso no sirve delante del Señor. Entonces, por eso Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué significa el conocimiento de la verdad? Que conozcan el Evangelio, que conozcan la buena noticia que Cristo ha hecho por todos los pecadores. Porque si conoce esta verdad con el corazón arrepentido, Dios le puede permitir la fe. Y entonces, si tiene la fe verdadera, puede recibir la salvación y puede cambiar su vida delante de Dios. Entonces, el Señor quiere que se predique el conocimiento de la verdad. Por eso, ¿qué edificó y estableció? La iglesia. La iglesia. Por eso, cuando el Señor estableció la iglesia, Jaquín y Boaz siguen delante de esta iglesia. Delante de la iglesia de Carmen, delante de la iglesia de Villahermosa. ¿Qué columnas están? Jaquín y Boaz. Dios las edificó, Dios las estableció. Y todo el poder de Dios está en la iglesia de Carmen, está en la iglesia de Villa. ¿Cuál es ese poder?
pueden predicar esta palabra y Dios le permitirá la fe verdadera a todos los oyentes. Entonces, hermanos, aprendiendo de esto, vamos a regresar rápido al texto principal, Segunda de Crónicas 3:16. Segunda de Crónicas, capítulo 3, versículo 16. Vamos a leerlo juntos, por favor, el versículo 16. Hizo asimismo cadenas en el santuario y las puso sobre los capiteles de las columnas e hizo 100 granadas, las cuales puso en las cadenas. Entonces, las columnas. Encima está lo que se le llama el capitel, como una estructura que va arriba de la columna. Y entonces está diciendo el versículo 16, hay cadenas en el santuario que se pusieron sobre los capiteles, o sea, sobre las columnas. Y estas cadenas, ¿qué tienen? 100 granadas. 100 granadas. Hermanos, la granada era un fruto especial para Israel y para Dios. ¿Usted conoce ese fruto? No sé, ha comido los chiles en nogada, no sé. Hay como la granada, ¿no? Uno la parte y ¿qué es lo que ve? Como un montón, un montón, un montón. Por eso la granada significa la fertilidad. ¿Sí? Para Israel el fruto de la granada significa fertilidad, el hecho de dar fruto. Por eso estas granadas están anunciando esto. Está Jaquín, Dios establece, edifica. Está Boaz, el poder está en Dios, el poder está en él y esas cadenas, el poder de Dios de salvar a las almas. Por eso estas granadas significan la fertilidad, el hecho de poder dar fruto delante de Dios. Entonces, ese es el gran corazón de Dios. Por eso edificó, estableció y por eso hay todo su poder, porque Él espera ver esta fertilidad en la iglesia, que dé fruto del Evangelio. Entonces, hermanos, considerando bien esta parte, teniendo en cuenta esas dos columnas y esas granadas que estaban ahí en las cadenas, significa que el deseo más grande de Dios es que las personas de verdad conozcan del Evangelio. Hermanos, el deseo más grande del Señor es que todas las personas tengan la fe verdadera con respecto a la Biblia. Vamos a buscar Primera de Corintios, capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 17, hermanos. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 17. Vamos a leerlo juntos, por favor, hermanos. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Hermanos, entonces esto que dijo el apóstol Pablo, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar qué cosa? El Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? La buena noticia de la cruz de Cristo. Entonces, por eso Dios ha levantado a la iglesia con este mismo objetivo. Hermanos, Dios estableció la iglesia y le da todo su poder. ¿Por qué? Para predicar el Evangelio. No con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Entonces, el apóstol Pablo, ¿cómo predicaba él, hermanos? Con, en este tiempo, las escrituras del Antiguo Testamento. Podríamos decir, con la Biblia. Entonces,
La iglesia, ¿cuál es su trabajo? ¿Cuál es su objetivo? Hermanos, predicar el evangelio con la Biblia. Eso es el objetivo de la iglesia. Así Dios la estableció. Si la iglesia hace esto, tiene todo el poder de Dios para que se pueda predicar bien el evangelio. Entonces, hermanos, la iglesia de Carmen, la iglesia de Villahermosa, tiene la columna que Dios estableció, tiene la columna del poder de Dios, está ahí también. Entonces, ¿cuál es el objetivo de las iglesias de Carmen y de Villa? Hay que predicar este evangelio usando la Biblia, hermanos. El mismo apóstol Pablo tocó como una fibra sensible de muchos cristianos, ¿no? El bautismo. Pero aún así el apóstol Pablo dijo, yo no he venido para eso, es predicar el evangelio. Entonces, hermanos, no con sabiduría de palabras para que no se hagan a la cruz de Cristo. Por eso nuestra iglesia, hermanos, ¿qué es el evento más importante que llegan a tener las iglesias? El seminario de la Biblia. Hermanos, porque es para lo que Dios la estableció, es para lo que Dios la puso. Hermanos, piénselo bien. Dios estableció la iglesia para que nos juntáramos como de parranda y vamos a hacernos más amiguitos entre nosotros. Piénselo bien. ¿Qué alma puede recibir las salvaciones? Pero el evento más importante que es el seminario, porque ahí sí muchos pueden recibir la salvación. Ahí sí es donde puede cambiar. Es el objetivo por el cual Dios puso estas dos columnas. Por eso, en el tiempo del seminario de la Biblia, es cuando más estas columnas se están mostrando. Por eso Dios las hizo tan grandes, casi de 8 metros, para que todos pudieran ver, wow, esto es increíble. Por eso en el tiempo del seminario es cuando más estas columnas ahí están, porque es cuando se pueden salvar las almas. Es cuando su fe puede cambiar. Y esto es a lo que el Señor nos envió. Por eso, hermanos, de todos los eventos que tiene la iglesia son importantes, obviamente. Pero, ¿cuál es al que más le debemos de dar prioridad? Seminarios y retiros. Porque es ahí cuando más estas dos columnas se asoman. Hermanos, también el formato del seminario. A veces a los que recién han comenzado tenemos como esta intriga con respecto al seminario, ¿no? Ah, ya lo escuché 1 o 2 veces. El tercer seminario que escuche se cambiará el formato. El cuarto seminario que escuche se cambiará el tema. ¿Por qué no? Ha sido el mismo, lo que usted ha escuchado de que recibió la salvación hasta ahora. Si bien cambian algunos ejemplos, pero son los mismos temas, ¿no? Porque no ha tenido esa duda. ¿Por qué no lo cambian? Deberíamos aprender algo mejor y todo eso. Para no con sabiduría de palabra, para que no se acaban a la cruz de Cristo. Esta iglesia, ¿cuál es su tema principal de la predicación? La cruz de Cristo. Por eso, nuestro formato de seminario para que primeros días que uno pueda reconocer que la Biblia es verdad. Otro bloque, reconocer mi condición delante de Dios santo. Último bloque, que pueda tener la fe verdadera de que Cristo ya perdonó todos sus pecados. Si vemos San Juan capítulo 4 y Hechos capítulo 17, es el formato del seminario de la Biblia. Primero el apóstol Pablo le hacía ver a los gentiles la existencia de Dios y la importancia de las escrituras. Y luego San Juan capítulo 4, ya que tenía ese corazón, ahora Cristo le hace ver su necesidad y pecado delante de Dios y luego le muestra qué hizo Cristo por ellos. Por eso, hermanos, este seminario de la Biblia no fue con puro pensamiento humano, sino según el formato en el que el apóstol Pablo y nuestro Señor predicaban la palabra, así se ha hecho este seminario de la Biblia. Entonces, hermanos, este seminario de la Biblia es el mayor gozo que podemos tener, porque estas dos columnas es cuando más podemos comprobar, de verdad Dios está edificando la iglesia, de verdad el poder de Dios está en ella, porque el primer día vienen almas con diferentes pensamientos, diferentes modos de actuar, pero el último día del seminario todos nos vamos casi con la misma fe, ¿no? Creyendo, es cierto, Cristo ya perdonó mis pecados y todo eso. Eso, ¿poder de quién es?
poder de Dios, es poder del Espíritu Santo, porque esa columna Boaz, el poder está en Dios, el poder está en. Hermanos, vamos a buscar Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16, versículo 14. Hechos capítulo 16, versículo 14. Vamos a leerlo juntos, por favor, hermanos. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Hermanos, aquí podemos ver el poder de estas dos columnas. Primero que nada, ¿qué estaba haciendo el apóstol Pablo? Estaba predicando de evangelio y todo eso. Esto es lo que Dios estableció. Eso es lo que Dios dedicó la iglesia para que él predique este evangelio de la cruz. Y luego esta mujer llamada Lidia, vendedora de qué decía? Púrpura. ¿Qué era púrpura? Una tela muy cara, porque este color generalmente solo lo podían usar los nobles, los reyes. Entonces, ella estaba vendiendo una tela sumamente cara ahí delicada. Entonces, hermanos, económicamente pareciera que no tiene necesidad de algo, pero ella estaba atenta, escuchando, y está diciendo, el Señor abrió el corazón de él. Eso es Boaz. El poder está en él. Porque es Dios quien abre el corazón de las personas cuando están escuchando. Entonces, hermanos, para nosotros, los que hemos recibido la salvación, como se ve, se escucha tan sencillo. Cristo perdonó todos mis pecados de nacimiento a muerte. Es tan sencillo, ¿sí o no? Eso es que Dios abrió nuestro corazón. Pero pregúntele a un cristiano o esto, no por mi bautismo, no por mi don, por mi milagro, ¿no? Es incomprensible esto. Es una maravilla. Para nosotros es algo muy sencillo. Cristo ya perdonó mi pecado. De nacimiento hasta la muerte ya me perdonó. Es increíble. Por su sangre ya me perdonó al 100%. Pero si es tan sencillo, ¿por qué otros lugares no lo saben? No saben, piensa su bautismo, su obra, eso, el otro, que salvación se gana, se pierde. ¿Por qué? No tiene la fe verdadera, hermanos, por esa razón. Por eso para nosotros parece algo tan sencillo, pero es porque Dios abrió nuestro corazón y metió ese mensaje en nosotros. Por eso para nosotros nos parece tan sencillo, pero es por esa razón, porque así como a Lidia, ese poder de Dios abrió nuestro corazón tan duro y ahí metió todo su mensaje. Entonces, hermanos, eso es una grande maravilla, eso es un grandísimo milagro también. Muchos como tienen esta duda, ¿por qué la iglesia aquí no habla como de milagros o todo esto? Un ejemplo, hermanos, ¿por qué yo no le digo, a ver, todos los que están enfermos hagan una fila, voy a orar por ellos, así todo esto? A ver, todos los que tengan necesidad, vamos a juntarnos y vamos a hacer la poderosa oración. Entonces, ¿por qué no hay esto en la iglesia? Porque no es lo que Dios estableció. No es el poder de Dios. El poder de Dios está en predicar el evangelio de la cruz. Hermanos, aún tuviésemos poder de sanar a una persona, no conoce del evangelio, sana. ¿Qué chiste si después va a morir e ir al infierno? Eso no cambió nada. También, hermanos, del Antiguo Testamento, ¿cuál sería el milagro más impactante que pudo haber en el Antiguo Testamento? ¿Cuál consideraría usted que es el milagro más impactante que pudo haber en el Antiguo Testamento? Sin duda, cuando Moisés con su vara abrió el mar rojo y por ahí pasó todo Israel. Cuando los egipcios intentaron pasar, el Señor lo... Pero hermanos,
Un milagro más grande que ese, ¿cuál fue? Dios abrió ese duro corazón, ese corazón que pensaba tantas cosas, esta vida que estaba llena de amargura, problemas, abrió este corazón que estaba lleno de tanta porquería, lo abrió. ¿Y qué metió ahí? El Evangelio. Y lo cerró con el Evangelio adentro, sellado por el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, eso es el mayor milagro que describe toda la Biblia, que Dios abrió mi corazón para meter ahí el Evangelio. Entonces, hermanos, que ese Evangelio esté en nuestro corazón, que nosotros creamos que haya Cristo perdonó todos mis pecados, demuestra algo, que Dios estableció y el poder de Dios abrió este corazón y así metió el Evangelio, me dio la fe verdadera. Entonces, ahora, hermanos, como iglesia, ¿qué tenemos que seguir haciendo? Debemos seguir predicando este Evangelio hasta lo máximo, porque este milagro, hermanos, es el que sigue ocurriendo hoy en día. Hermanos, el apóstol Pablo estaría usando algún milagro o algo, no, solamente predicando la palabra. Y ahí se vio más el poder del Señor. Hermanos, también vamos a buscar en el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 3. Hechos 17:3. Vamos a leerlo. Hechos 17:3. Vamos a leerlo, hermanos. Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, Él es Él. Entonces, hermanos, esto es para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y este mensaje ahora lo estamos predicando actualmente en Ciudad del Carmen y también en la ciudad de Villahermosa. No es un milagro, hermanos. Pensémoslo bien. Pensemos bien en esto. Carnalmente, veámoslo de esta manera. ¿Qué conexión tendría que haber entre Jerusalén y Ciudad del Carmen? Entre Jerusalén y Villahermosa. ¿Qué relación tendrían ambos? No tiene nada que ver uno con el otro, en distintas partes del mundo y todo esto. Pero por lo que Dios estableció y por el poder de Dios, por estas dos columnas, ese evangelio que salió de Jerusalén llegó increíblemente hasta esta isla, llegó hasta Ciudad del Carmen, llegó hasta la ciudad de Villahermosa. Eso es algo increíble. ¿Cómo ese mensaje le pudo dar toda la vuelta al mundo para que personas que no tienen nada que ver culturalmente tuvieran esta misma fe? ¿Cómo es posible que por 2000 años este mensaje siguiera dándole la vuelta a todo el mundo y ahora nosotros tenemos, como dice el libro de Judas, cómo es que tenemos la misma fe que los discípulos de Cristo? ¿Cómo es que tenemos la misma fe que la iglesia primitiva? Esto es un grandísimo milagro. ¿Verdad? Si nosotros nos ponemos a meditar, esto es un milagro bien grande, que este mensaje haya llegado hasta nosotros. ¿Pero por qué? Porque delante va Jaquín y Boaz, porque es lo que Dios estableció y porque es el grande poder del Señor. Hermanos, también vamos a buscar Hechos capítulo 5. Hechos 5, versículo 38 al 39. Hechos capítulo 5, versículos 38 al 39. Yo lo voy a leer. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios, ¿no? Si es de Dios, no la podré destruir. Estas palabras se dijeron hace como 2000 años. Pero
hoy en día ese grupo de personas que está predicando el evangelio, que es la iglesia, sigue de pie. ¿Qué significa? Que de verdad esto es el grande poder de Dios, que de verdad es lo que Dios ha establecido y le ha dado todo su poder para estar predicando el evangelio. Hermanos, también nosotros debemos estar conscientes de algo. Es cierto, lo que Dios estableció ya no se puede quitar, ¿sí o no? Y ya no se puede quitar lo que Dios ha establecido. Lo vemos con Israel. No le quitó su posición de ser como los testigos de él. No le quitó esa posición de ser la nación elegida. Aún hoy en día no le ha quitado esa posición, ¿verdad? No se ha dicho que Dios le quitara esa posición a él para elegir a otro país de nuevo. No, sino sigue ese mismo Israel porque Dios lo ha establecido. Pero pensemos en la columna de Boaz. Israel, por toda su historia, siempre tuvo el poder de Dios a su favor. Hubo veces que tuvo el poder de Dios en contra. Entonces hubo veces que esa columna parece que se apagó. Parece que el poder de Dios como que se apagó. ¿Qué piensa? ¿Lo mismo le pasaría a la iglesia o no? Pensémoslo bien, hermanos. Ya hemos aprendido de la historia de la iglesia, ¿verdad? Como Apocalipsis capítulo 2 a capítulo 3. Pero hermanos, hubo una época por donde casi 1500 años no se predicó bien la palabra del Señor. Aproximadamente entre 1000 a 1500 años no se predicó. ¿Por qué este poder se apagó? Porque la iglesia dejó de predicar el evangelio. Porque la iglesia empezó a meter otras doctrinas. Porque la iglesia empezó a hacerse algo más formal entre los hombres que algo más espiritual delante de Dios. Porque la iglesia dejó de predicar la cruz de Cristo para meter muchísimos más rituales, al punto que llegó una época en la cual ya no se conocía bien del Señor bíblicamente, porque todos estaban volcados a las costumbres humanas, específicamente la época de la iglesia de Tiatira. Pero, ¿por qué pasó eso, hermanos? ¿Por qué la iglesia llegó hasta ese punto? Si Dios la estableció y el poder de Dios estaba en ella, ¿por qué llegó al punto de predicar doctrinas que ya no tenían nada que ver con la Biblia? Al grado de que tenían que hacer consejos con todos los líderes religiosos para checar una palabra tan sencilla si era verdadera o no. ¿Por qué llegaron hasta ese punto? Vamos a buscarlo, Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2, versículos 4 y 5. Apocalipsis capítulo 2, versículos 4 y 5. Vamos a leerlo juntos, por favor, hermanos. Apocalipsis capítulo 2, versículos 4 y 5 lo leemos. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, daré tu candelero de su lugar, si no te quieres arrepentir. Está diciendo versículo 4, olvidó su pasión por predicar el evangelio, olvidó su primer amor. No quiere decir que perdió su emoción, perdió la pasión por la predicación del evangelio, perdió la pasión por dar a conocer la cruz de Cristo e hizo vano ese mensaje, no predicando. Por eso en el versículo 5 el Señor lanzó esta advertencia. Si no se arrepiente, si no recupera ese primer amor, quitaré tu candelero de su lugar. Hermanos, candelero está hablando del Espíritu Santo. Entonces no está diciendo que el Señor va a quitar el Espíritu Santo de los santos, sino que les va a quitar el poder del Espíritu Santo. Entonces Dios le advirtió a la iglesia, si pierde esta pasión por predicar el Evangelio, si pierde su primer amor, no lo recupera, hay esta maldición de Dios. Dios quita el poder del Espíritu Santo. Por más que se quiera esforzar esta iglesia, Dios no le permitirá ni un alma más.
hasta Dios la puede desintegrar, la puede esparcir y todo eso. Si olvida su primer amor, ¿Dios cumplirá esa advertencia o no? Sí, porque hoy en día la iglesia de Éfeso ya no existe. Ese lugar que está en Turquía está volcado a diferentes religiones. Ya no tiene nada que ver con la Biblia. Pero ahí estaba la iglesia establecida por Dios. Pero el Señor ha cumplido esta advertencia también. Hermanos, si seguimos viendo más adelante, cuando la iglesia metía cosas vanas y todo eso, el poder del Espíritu Santo se iba. No se iba el Espíritu Santo, se iba su. Por eso ya no se le podía predicar a las personas. Por eso llegó esa época oscura, llegó en la época medieval el hecho en el que ya está prohibida la iglesia leer la misma Biblia. Ya la misma iglesia les prohibía leer la Biblia a los demás. Entonces la misma iglesia, como ponía cosas bien raras y todo eso, ya no era nada que ver con Dios, ya no era la iglesia de Dios, era la iglesia religiosa que los hombres han levantado. ¿Por qué? Olvidaron la pasión por predicar el evangelio. Entonces, hermanos, esto también sería como una advertencia para la iglesia de Carmen y de Villahermosa, ¿o no? Sí, también. ¿Se imaginan lo terrible que es eso? Que por más que me esfuerce, ya Dios ha dicho que nadie recibirá la salvación por la influencia de la iglesia. Eso sería como una maldición, ¿no? Por eso, hermanos, no hay que caer en este mismo error. No olvidemos el primer amor. ¿Cuándo fue el primer amor? Cuando conocimos la cruz de Cristo. Entonces, no hay que olvidar este mensaje en nuestro corazón. Si ese corazón todavía recuerda la cruz de Cristo y anhela con todo su corazón, deberá estar esforzando y sacrificándose por la obra del Evangelio, se va a levantar esta columna de guardia. Entonces, todo el poder de Dios aquí estará en la iglesia. Y Dios permitirá muchas almas, permitirá mucho fruto como esas granadas, mucha fertilidad, muchísimo fruto. Pero si no hay el interés por la predicación del evangelio, jamás, aunque nuestros cuerpos se quieran esforzar, pero Dios sabe que en nuestro corazón no hay ese interés, no puede haber el grande poder de él. Sí. Por eso, hermanos, la importancia de no olvidar nunca nuestro primer amor. Hermanos, vamos a regresar a Segunda de Crónicas, capítulo 3. Versículo 15. Yo lo leo. Segunda de Crónicas, capítulo 3, versículo 15. Yo lo voy a leer. Delante de la casa hizo dos columnas de 35 codos de altura cada una, con sus capiteles encima de 5 codos. Entonces, sí, esta casa, primero, el templo de Dios. Luego, la iglesia, este grupo santo que predica. Pero, hermanos, no olvidemos algo bien importante. La iglesia, que es el grupo de los santos. Y Jesucristo dijo algo, ¿verdad? Como el número mínimo de la iglesia, donde estén dos o tres que hayan recibido la salvación, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces, hermanos, es cierto, todos nosotros aquí juntos, ¿qué somos? La iglesia. En el retiro, todos juntos, ¿qué somos? Iglesia. Si todas las iglesias del país se juntan así en el centro de misión, ¿qué somos? La iglesia. Seguimos hablando en singular, ¿no? La iglesia, no las iglesias, no la iglesia. Entonces, hermanos, los que aquí en Carmen, en Villahermosa, son familia, o hay dos que han recibido la salvación, o tres, ¿qué es ese hogar? La iglesia. Si también en su hogar hay dos que han recibido la salvación, usted y otro, o hay tres, o hay más, entonces en ese hogar también están estas dos columnas. También está Jaquín y también está Juan. Quiere decir, en este hogar
Dios lo ha edificado y establecido, porque también cumple el requisito, ¿no? Dos o tres que han recibido la salvación, que tienen la misma fe, ahí Dios ha puesto estas dos columnas. Quiere decir, aquí está lo que Dios estableció, aquí está lo que Dios edificó y Dios lo va a levantar. Y también está la otra columna. En esta casa, el poder de Dios está aquí. Aquí sí podemos decirlo así porque es la iglesia. Entonces, hermanos, aquí algo bien importante. Si entre nosotros, ahí en este hogar, hay dos o tres que han recibido la salvación, sí debe considerar estas dos columnas también, que Dios levantará este hogar. Dios lo estará edificando y todo el poder de Dios también ahí estará. Hermanos, en esto solamente debemos recordar. En el libro de Josué, capítulo 24, versículo 15, me parece que aparece una de las frases más famosas de la Biblia que muchos hogares lo ocupan. ¿Se imagina cuál es? Josué 24, 15. Yo en mi casa serviremos a Jehová, ¿no? Yo en mi casa serviremos a Jehová. Y muchos, ¿verdad? Hasta lo ponen en sus puertas. O yo en mi casa serviremos a Jehová. Entonces, eso es digno. Eso, de verdad, es digno porque es cierto, debe de tener ese anhelo como familia de servir al Señor. Entonces, hermanos, esa familia tiene beneficio, ¿sí o no? De estas dos columnas. ¿Sí o no? Sí. Pero entonces también tendrá responsabilidad o no. Sí. Totalmente. Entonces, totalmente también ese hogar tiene la responsabilidad de que, como hogar, tiene que predicar el evangelio. Nosotros como Iglesia de Carmen, como grupo, predicamos, pero también como hogar debe estar predicando el evangelio también. Esos dos o tres o más congregantes juntos, pero primero a quienes, para cumplir esa palabra. Yo y mi casa serviremos a Jehová, para cumplirla al 100%. Si hay dos o tres que recibieron la salvación, ¿con quiénes debe empezar? Con todos los habitantes de mi casa. Con todos los habitantes de mi casa. Si de verdad yo quiero que yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, un misionero me contó una anécdota con respecto a eso. Un como matrimonio iba a la iglesia. Entonces, por eso el misionero esa vez los acompañó a su casa terminando la reunión, pero afuera estaba el hijo fumando, fumando. Por eso el misionero, hermano, hermana, su hijo que está ahí fumando. Ah, sí, pobrecito, ¿verdad? Luego cuando se meten, la hija con el novio allá adentro de la casa solos. El misionero dijo, pero hermanos, ¿qué está pasando aquí? Ah, sí, es que no se quiere dar este problema. Y el misionero vio, yo en mi casa serviremos a Jehová. Ahí pegaron. Si este misionero ya agarró y usted no tiene derecho a decir esto, porque esta casa se burla de Jehová. Esta casa no sirve a Jehová, esta casa sirve al demonio, empezando por. Entonces, sí, es muy extremo, no sé, pero es cierto. Yo y mi casa servimos a Jehová o yo y mi casa nos burlamos de Jehová. Es algo bien importante, ¿no? De poderlo discernir. Yo y mi casa serviremos a Jehová, ¿qué significa? Estamos predicando como familia con todo nuestro esfuerzo. ¿Qué significa yo y mi casa serviremos a Jehová? Estamos guardando fielmente la vida cristiana. ¿Qué significa yo y mi casa serviremos a Jehová? Con todo el corazón estamos sirviendo al Señor. ¿Qué significa? Yo en mi casa nos burlamos de Jehová. Vamos a la iglesia, pero no hemos invitado a ni una sola alma. Vamos a la iglesia, pero no llevamos bien nuestra vida cristiana. Vamos a la iglesia, pero vivimos en medio de los pecados del mundo. Entonces, eso es, yo en mi casa nos burlaremos de Jehová. Por eso, hermanos, bien importante esto. Yo en mi casa serviremos a Jehová. Si hay dos o tres salvos, entonces tiene todo el poder de Dios. Tiene que Dios lo establece y tiene el poder de Dios, la de Boaz, ¿no? El poder está en él. Entonces, hermanos, solamente hace falta eso. Ah, entonces primero yo debo corregirme delante de Dios. Primero yo soy el que debe llevar bien mi vida y debo predicar. Y luego
con los de mi casa. Entonces, oye, sí vas a la iglesia y todo eso, pero la verdad no te veo firme. La verdad, si quito mi amor familiar que tengo hacia ti, no te veo firme realmente en la palabra. Entonces, hay que echarle ganas, ¿no? Entonces, hay que de verdad echarle ganas. Si queremos que estas dos columnas salgan, si queremos que por medio de este hogar se predique bien la palabra a las demás personas, entonces vamos a corregirnos. Primero yo y luego los de mi casa. Y luego, oigan, ya se dieron cuenta que entre nuestra familia, ella no ha recibido la salvación. ¿Cómo podemos decirle tan cariñosamente, hermano, hermana, tío, tía, pero por dentro no le predicamos? Entonces, como familia vamos a unirnos. No es que le predique cada quien por su parte, sino como familia vamos a unirnos. Y somos dos o tres contra un montón de familiares que no son salvos. Pero tenemos esta bendición a Jaquín y a Boaz que van delante de nosotros. Entonces Dios mismo va a establecer esto y Dios mismo dará su poder. Entonces, hermanos, solo hace falta esto. Primero yo, luego los otros dos o tres, vamos a juntarnos en la familia, vamos a orar juntos, vamos a comprometernos delante de Dios que estos familiares nuestros que no te conocen también te tienen que conocer por medio de nosotros. Y de ahí debe empezar una lucha espiritual para poder servir como familia. Entonces, hermanos, en sus hogares han recibido la salvación, porque hay dos o tres que de verdad tienen la fe verdadera. Hermanos, siempre consideren, Dios está estableciendo este hogar y todo el poder de Dios de la evangelización está en este hogar. Entonces, vamos a usar esas dos cosas. Vamos a usarlo a nuestro favor. ¿Para qué? Para que también de esas dos columnas, en sus capiteles, salgan esas cadenas con las granadas y todos los frutos que recibieron la salvación por la influencia de este hogar. Este hogar fue ocupado con el poder de Dios. Este hogar fue levantado por Dios y le dio todo su poder. ¿Cuál es la muestra de eso? Miren todas sus granadas que hay detrás de ese hogar. Eso es, yo y mi casa serviremos a Jehová, hermanos. Por eso, no sé, muchos lo tienen en cuadro o en su hogar. Considere bien esto. Considere bien esto. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, hay que empezar a dar fruto como familia. Y luego también, hermanos, como no tenemos tiempo, pero Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 15, también el apóstol Pablo está felicitando a las familias, ¿sí? Porque juntos como familia predicaban el evangelio. Por eso el apóstol Pablo les está felicitando también a estas familias. Y luego, hermanos, si nosotros vemos el versículo 15 de Segunda de Crónicas 3:15, delante de la casa. Entonces, es cierto, templo de Dios, la iglesia, pero no debemos olvidar, hermanos, esto tan importante. Primera de Corintios 6:19 está diciendo que nosotros somos el templo de Dios viviente. Entonces, en lo personal, también nuestro cuerpo es templo de Dios. ¿Por qué? ¿Cuál era el requisito para ser el templo válido de Dios? Que el poder del Espíritu Santo estuviera dentro de ese lugar. Y si el Espíritu Santo estaba dentro de ese lugar, es templo. Por eso Cristo era el templo, porque el Espíritu Santo estaba dentro de él. Ahora nosotros que hemos recibido la salvación, el libro de Efesios capítulo 1, versículo 13, ¿verdad? Fuisteis sellados con la palabra de... ¿Cómo fuisteis sellados por él? Espíritu Santo. Habiendo oído, habiendo creído la palabra de verdad, fuisteis sellados. ¿Qué significa? El Espíritu Santo se puso dentro de ti, o sea, se metió. No es que sea una metáfora o algo figurativo. La Biblia está diciendo con mucho énfasis que el Espíritu Santo de Dios se metió en nosotros, o sea, que está adentro, que de verdad dentro de este cuerpo, ahí está el Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿eso qué significa? Yo soy templo de Dios. Entonces, es cierto, yo soy el templo de Dios, tal como el apóstol Pablo dijo en el libro de Primera de Corintios 6, yo soy templo de Dios viviente. Entonces, delante de mi vida, también van esas dos columnas. Entonces, también hablando en lo personal, cada uno de nosotros que hemos recibido la salvación y el Espíritu Santo está dentro, entonces
también van estas dos columnas, que yo, mi vida es lo que Dios está estableciendo y edificando, y que todo el poder de Dios, el Señor me lo va a dar a mí también. Hermanos, ¿eso no les parece increíble? Estas dos columnas ahí van delante de nuestra vida. Por eso es ahora cuando nosotros vamos a pensar bien en esta palabra. Es así, vamos a buscarla. Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Yo lo voy a leer, hermanos, Hebreos 1:3, yo lo leo porque es un poco largo. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, y te sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces, hermanos, esa columna de Jaquín, esa columna de Boaz que van delante de nosotros, ¿cómo las podemos aprovechar a nuestro favor, hermanos? Con la palabra que sustenta todas las cosas. Entre todas estas cosas, ahí está la vida de cada uno de los salvos que tienen Espíritu Santo adentro, porque son templo de Dios. Y entonces delante del templo, delante de la casa de Dios, están estas dos columnas, Hakimí, Boaz. Entonces quiere decir, Dios me está estableciendo y también el poder de Dios va adelante de mí. ¿Cómo puedo aprovechar todo esto? Está diciendo, sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Quiere decir, hermanos, que desde el día en que nacimos de nuevo hasta que el Señor venga, cada día el Señor nos va edificando y estableciendo. Cada vez el Señor nos va edificando, edificando y edificando, y también cada día nos va dando de su poder. Si leemos el Génesis capítulo 1, de 9 a 11 veces da la referencia de la palabra de Dios. Y Dios dijo, o diciéndoles, o así. Entonces, de 9 a 11 veces vienen esas referencias de lo que Dios ha dicho. ¿Y eso qué significa, hermanos? La tierra en un inicio estaba toda al revés, ¿no? Desordenada, así. Pero terminó en la forma en la que hoy la disfrutamos. ¿Por qué? Esas 9, 11 veces que el Señor dice, y Dios dijo, y Dios dijo, y Dios dijo, la tierra iba obedeciendo esta palabra e iba tomando mejor forma. Por eso, hermanos, nosotros también, cada día hay la palabra de Dios. Si nosotros la vamos obedeciendo, nuestra vida sí va a ir cambiando. Por eso es que nosotros cuando leemos, cuando escuchamos, ahí Dios nos está estableciendo. Ahí aparece esa columna de Jaquín. Dios nos está edificando, nos está estableciendo. ¿Por qué? Jeremías, no estamos buscando capítulo 1, versículo 10, cómo Dios trabaja. Está diciendo a Jeremías, te he puesto delante de muchas naciones y personas para arrancar, quitar y destruir. Y luego para plantar y edificar. Entonces, es así como Dios nos establece y nos edifica. Primero, arranca nuestro propio pensamiento, destruye nuestra propia voluntad, y ya que está ahí todo destruido, ¿qué hace el Señor? Ahora Él mismo planta la palabra. Ahora Él mismo va edificando nuestra vida. Por eso que el Señor, por medio de la palabra, siempre nos rompe algo por medio de la predicación, ¿no? Siempre me rompe una mala costumbre, siempre me rompe algo que aquí yo tengo, siempre así, como con un martillo, me despedaza algo. ¿Y luego qué hace el Señor? Con la misma palabra me dice, ¿qué tengo que hacer? Con la misma palabra me dice, ahora así lo tenemos que hacer. Entonces, esa palabra se cumple. Dios me destruye y me derriba, pero también me plana y me edifica. Eso es la columna de Jaquín.
la podemos aprovechar, hermanos, con la palabra de Dios. Por eso Dios sustenta nuestra vida con su palabra. Ha sustentado esta tierra por tantísimos años y esta tierra es capaz de alimentar actualmente casi 8.000 millones de habitantes. Es increíble cómo Dios con su palabra ha hecho todo esto. Entonces, si comparamos el planeta Tierra con mi propia vida, poniendo a Dios delante, diciéndole a Dios, Señor, ¿para ti qué es más importante, el planeta o solamente mi vida? ¿Qué diría el Señor? Es que si no estuvieras tú, este planeta yo ni lo hubiera creado. Es lo que así el Señor nos diría. Es que si no estabas tú aquí, este planeta ¿de qué serviría? Sería tan vano como los otros que no tienen a nadie viviendo. Entonces, ¿qué tan importantes somos delante de Dios que hizo esta casota tan preciosa y nos enseña que con tu palabra esta casa la hizo perfecta? Para enseñarnos qué no haré contigo que me eres más importante, cómo no te edificaría yo a ti que eres más importante que todo este planeta. Entonces, este planeta tuvo la virtud de recibir la palabra de Dios y obedecerla. Entonces también nosotros, si recibimos la palabra de Dios y la obedecemos con todo nuestro corazón, Dios me arrancará muchas cosas, pero me plantará, me edificará. Y también, hermanos, como el poder de Dios. Esta también es sumamente importante. Ahora, la otra columna, el poder de Dios. Boaz. Hermanos, vamos a buscar en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 1. Los salvos también debemos experimentar esta columna de Boaz. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 8 al 9. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículos 8 al 9. Yo leo, solo yo lo leo porque son un poco largos, hermanos. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Por eso, versículo 8, mi propia columna, de mi esfuerzo, voluntad, deseo y pasión, esa columna del versículo 8. ¿Qué hace Dios con mi propia columna? Con un martillazo la derriba. Por eso el apóstol Pablo te está diciendo, ya me había resignado a morir. O sea, tanto vino que de verdad ya me había resignado a morir. O sea, se había perdido toda esperanza humana. Pero en el versículo 9, quitó el Señor los escombros de mi propia columna que puso a Boaz, el poder de Dios. Entonces el apóstol Pablo reconoció es por el poder de Dios, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. ¿Por qué el apóstol Pablo dijo esto? Específicamente resucita a los muertos. Hermanos, porque de todas las cosas que el Señor hizo, Jesucristo, ¿cuál sería el milagro más impactante que él hizo? El hecho de resucitar entre los muertos, especialmente aquí a Lázaro, que ya tenía 4 días de estar hasta su piel ya corrompida y lo resucitó. Por eso el apóstol Pablo dijo, si el Señor puede hacer eso, entonces quiere decir, Él también va delante de nuestra vida, dándonos todo este poder. Entonces, hermanos, recuerde eso. Todos nosotros tenemos nuestra propia columna, nuestra fuerza, voluntad, deseo, pasión, todo está en esa columna. Este es el Señor, ¿qué hace con esa columna? La ve, la ve, la ve y de repente le da un martillazo lleno de aflicciones, problemas, dificultades. Aquí el apóstol Pablo está diciendo en el versículo 9, no sobrevino la dificultad, es decir, dificultad sobre dificultad. No es que viniera una, es que vinieron varias para destruir toda esa columna, como si cada dificultad fuera un martillazo de Dios.
pero luego sale la columna de Boaz, sale el poder de Dios que responde también a nuestro favor. Entonces, hermanos, también, ¿cómo nosotros podemos aprovechar bien esa columna? Dos cosas. Hermanos, primero debemos dejar que el Señor derribe mi propia columna. ¿Sí? Tal como Jeremías 1:10, debo aceptar y dejar que el Señor destruya ahí, derribe mi pensamiento, voluntad, deseo y pasión. Que el Señor lo haga por completo. Y luego, hermanos, debo aceptar la voluntad que Dios me permita, pero con un corazón bien importante. Lo vimos hace un rato, el primer amor. Entonces, a esta nueva columna de Boaz, del poder que está en él, si de verdad en mi corazón estoy recordando la cruz de Cristo y también en mi corazón yo quiero estar anunciando esta palabra así, entonces ahí vendrá todo el grande poder del Señor. ¿Por qué el Señor socorrió a Pablo? Pablo era alguien que vagaba sin ningún tipo de propósito en su vida. No, él tenía una meta clara. Yo soy instrumento de Dios, ¿no? Entonces, con ese propósito, experimentó más esta columna. Por eso, hermanos, cuando se enfría el primer amor, cuando ya no tenemos interés en la cruz de Cristo, tenemos mucho interés en ciertas cosas de la iglesia, pero ya no hay el interés de predicar esta cruz de Cristo. Pero cuando hay este interés, más esta columna se va a mostrar. Por eso, hermanos, aquí también, esta columna de Boaz, nosotros la podemos apagar o no. Sí se puede, hermanos. Increíblemente sí se puede. Con dos cosas. Si el cristiano salvo comete pecado, se apagó esta columna. Ya Dios no le puede permitir más poder. También, si el cristiano se desanima, también se apaga esta columna. Solo se ponen en pausa. Pero en ese momento, hermanos, vamos a aprender rápido de cómo Dios edificó algo y nos dará una grande lección. Vamos a buscar rápido en el libro de Nehemías. Recuerden, si es difícil encontrar el libro de Nehemías, váyase al libro de Salmos. Antes está Job, antes está Esther y antes está Nehemías. Capítulo 1. Nehemías, capítulo 1. Versículo 3. Nehemías capítulo 1, versículo 3, yo leo. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas. Bueno, ¿esto qué es? Sombra del cristiano salvo que ha caído en el desánimo o que ha caído en el pecado. ¿Ya? Ese muro que se había levantado para la gloria de Dios, protección del Señor, ¿cómo está? Derribado y quemado. Por eso es la sombra del cristiano salvo que está en la profunda tristeza, con decepción, con desánimo, ha cometido pecado y claro que todo el poder de Dios se le fue, pues ya no tiene ganas de continuar, tiene muchas dificultades y ya no tiene ganas de continuar. Entonces, en ese momento es como esta imagen que aparece aquí. El muro está derribado, está caído y hasta está quemado. Lo que Dios levantó una vez por su equivocación, su desánimo, ya quedó destruido. Pero, mismo Nehemías capítulo 4, versículo 1 al 3. Nehemías capítulo 4, versículo 1 al 3. Yo lo leo. Cuando oyó Sanballat
que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? Acabarán en un día, resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. ¿Esto qué es? Versículo 4, capítulo 4, el versículo 1. Cuando Dios hablará que nosotros edificábamos el mundo. Edificábamos el mundo, ¿qué significa? Tomaron la nueva decisión de levantarse. Es la sombra del cristiano salvo que tomó la nueva decisión de: está bien, yo me equivoqué, está bien, yo me desanimé, pero tengo que volver al Señor. De alguna manera yo tengo que volver al Señor. Entonces, esa es la nueva decisión. Y entonces empieza a edificarse este muro. Dios permite que se levante un poquito de este muro. Pero luego también, ¿qué pasa? Zambalat, con todos sus amigos ahí, una sombra del diablo, que llega para burlarse. Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios. Entonces él empieza a burlarse. Tú, el que pecaste, el que así, ¿a poco vas a hacer igual? ¿A poco así, así? ¿Para qué? Si vas a volver a pecar y todo eso. Entonces, ahí empieza toda esa molestia. Cuando un salvo toma la decisión, no piense: como he tomado la decisión, todo va a salir bien. No, sino como Zambalat se enojó, el diablo también se enfurece y por eso empieza a atacar. Por eso cuando uno ya tomó la nueva decisión, debe de ser firme su fe de: voy a soportar todas las burlas que va a lanzar el diablo y todas las dificultades. Pero, hermanos, en el capítulo 1 vimos: no hay Boaz. No hay Boaz, está derribado por su pecado, equivocación y desánimo ya. Pero en el capítulo 4, del versículo 1 al 3, ya se empieza a levantar el poder de Dios. ¿Cómo lo podemos saber? Porque el hecho de que el salvo tome la decisión de querer regresar con el Señor bien, significa desde ahí comenzó el poder de Dios. Desde ahí el poder de Dios le abrió este corazón para que tome esta decisión de volver otra vez bien. Y, hermanos, vamos a buscar este mismo el capítulo 6, capítulo 6, versículo 15 y 16. Capítulo 6 de Nehemías, versículo 15 y 16, yo lo leo. Fue terminado, pues, el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Eso es Boaz. Eso es la columna de el poder está en Dios. Ese poder va delante de nosotros. Entonces, hermanos, esto es bien importante para los salvos que están en desánimo espiritual, olvidados su primer amor. Hay que tomar la decisión. Entonces, hermanos, Dios estará esperando que el cristiano salvo se vuelva a Él o no. Cuando el cristiano salvo se quiera volver, el Señor me rechazará porque yo le fallé. Hermanos, vamos a buscar rápidamente el libro de Oseas, capítulo 13. Oseas, después del libro de Daniel, Oseas, capítulo 13, versículo 9. Después del libro de Daniel, Oseas, capítulo 13, versículo 9. 13, 9. Del libro de Oseas 13:9. Vamos a leerlo juntos. Te perdiste, oh Israel, mas en mí estás tú. Y el Señor quiere demostrar todavía este poder de Boaz en la vida de cada uno de nosotros. Entonces solo debemos tomar la decisión. Cuando el salvo, sí, estoy desanimado, me equivoqué, pero el Señor me está diciendo: te perdiste, o sea, fue tu error, fue tu culpa, te desanimaste, pero en mi estatuto
ayuda. Quiere decir, hay que regresar con todo el corazón, otra vez a recordar mi primer amor. Y entonces en el Señor, ahí está otra vez todo el auxilio y socorro. Entonces, claro, como Nehemías capítulo 4, cuando hay esta nueva decisión, Sanballat tuvo un corazón muy raro, ¿no? A él como que, ¿qué le importaba esto? Pero tuvo como un corazón de odio, de ver cómo estaba Israel edificando esto. El Satanás le había puesto ese corazón a él, porque Satanás también tenía odio de que reedificaran estos muros. Por eso ocupó a las personas a su alrededor para meterles ese odio. También, cuando los salvos quieren como levantar su vida delante de Dios, de repente algunas personas que están a su alrededor como que sienten ese odio contra nosotros, pero es lo mismo, es Satanás que usa sus bocas para desanimar. Pero si la decisión es firme, entonces ahí se empieza a levantar la columna de Boaz. Y así como Nehemías capítulo 6 quedó en 52 días, quiere decir, en una época tan difícil de construir estos muros, quedó en 52 días, esto era un grandísimo milagro. Entonces, por eso todos alrededor reconocieron algo. El poder de Dios está en ellos. Hay un Dios que actúa a través de ellos. Por eso, hermanos, por eso, si hemos caído, esta caída todavía puede ser para la gloria de Dios. Porque si nos levantamos a pesar de todas las dificultades, los que están a nuestro alrededor reconocerán lo mismo. El poder de Dios está en ellos, porque estaba caído y se levantó firme. Entonces, hermanos, nosotros como vamos a recordar nuestro primer amor y vamos a experimentar bien estas dos columnas que también van delante de cada uno de nosotros. Vamos a orar para terminar. Amado Señor nuestro, te damos muchísimas gracias que nos has permitido este precioso momento para estar escuchando juntos de tu palabra. Por favor, te suplicamos con todo nuestro corazón que nos ayudes a experimentar más estas dos columnas. Con tu preciosa palabra, síguenos edificando y también, por favor, síguenos dando tu poder para que sigamos predicando el Evangelio como iglesia, como familia y también personalmente queremos estar predicando tu palabra con todo el corazón. Aquí en Ciudad del Carmen ya se aproxima un seminario de la Biblia. Por favor, demuéstranos tu grande poder añadiendo a las almas. Abre nuestro corazón para que podamos estar invitando y trayendo a las personas nuevas para que salgan con la misma fe. Por favor, en Carmen y en Villa, toca el corazón de nuestros invitados, te lo suplicamos, para que acepten venir en esa fecha y escuchar tu palabra. Todo esto también le añadimos que cuides y guardes la salud y el corazón de cada uno de los amados hermanos. Todo esto lo pedimos en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, que nos dio la vida eterna. Amén. Y por eso nos vemos, hermanos de la iglesia de Hermosa. Entonces, un momento. Todavía no, todavía no. Ya. Pues ya nos vemos, cuídense mucho. No sé si los logran ver o no, pero hoy olvidé mi laptop, por eso solo así. Entonces, sí, cuídense mucho, nos vemos.